Bien chicos, ahora vamos a empezar con la décima clase del curso de geometría. Ahora vamos a ver un par de problemitas en los que vamos a utilizar los teoremas que hemos visto en la clase anterior, que eran dos. Uno tenía que ver con una bisectriz y el otro tenía que ver con la mediatriz. Bien, entonces vamos a aplicar cada uno de esos teoremas. En este primer problema, por ejemplo, tenemos una mediatriz. ¿Cómo reconocemos que es una mediatriz? Porque divide a este lado del triángulo en partes iguales y además el ángulo con el que intersecta es 90 grados, ¿ven? Es perpendicular. Entonces, 90 grados y divide en partes iguales, esta recta de aquí es una recta mediatriz. Y si ustedes recuerdan, en la clase anterior, en un teorema que habíamos visto sobre la recta mediatriz, lo que siempre teníamos que hacer era un triángulo, aquí. ¿Por qué? Porque así vamos a tener un triángulo isósceles. ¿Ven? Entonces, en este problema que nos está indicando, recuerden que estos puntitos aquí significa que este lado mide lo mismo que este lado, pasa lo mismo con los de acá abajo. Bien, entonces vamos a trazar esa línea para poder hacer uso del teorema. Porque si ustedes trazan esto ya tendríamos el triángulo dibujado de lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Y qué nos indicaba eso? Que este lado iba a ser igual a este lado de aquí. ¿Ven? Entonces podemos colocarle esas mismas señas, esos mismos puntitos que hemos colocado para indicar que son iguales, le colocamos a ese lado en azul que acabamos de dibujar. Ahora, que ya tenemos este lado azul y ya sabemos que mide igual que este también, también te das cuenta que mide lo mismo que el de aquí. Claro, porque tiene las mismas señas. Entonces, aquí primeramente en este triángulo que está apuntando hacia arriba, tendríamos un triángulo isósceles, si se dan cuenta. Entonces, podríamos indicar que este ángulo de aquí es X. Claro, porque tiene que medir lo mismo que este ángulo. Entonces, tenemos que colocarlo. Pero también vemos otra cosa. En este triángulo de aquí, el más grande, también es isósceles. Y tenemos 30 en un lado. Entonces, al otro lado, también tienen que ser 30. Recuerda que en los triángulos isósceles solamente podemos indicar que estos dos ángulos son iguales, los que están al pie de cada uno de los lados iguales. Y pasa lo mismo aquí arriba. Entonces lo podemos completar. Colocamos X aquí, que debe medir lo mismo que el de este ángulo. Y 30 al pie de este lado, que también debe medir 30 grados, al igual que aquí. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí en este triángulo más grande dos ángulos interiores y uno exterior. Pero para que no confunda mucho este gráfico, podemos sacar ese triángulo a un lado. Lo dibujamos a un lado, ya sin las indicaciones de aquí, simplemente con los ángulos. Entonces, si se dan cuenta, aquí dibujé este mismo triángulo, pero sin todas estas indicaciones, sin esta recta. Simplemente así. ¿Bien? Se ubican acá el X, que es exterior. Entonces, si ustedes se acuerdan también de una de las fórmulas que hemos visto, que el ángulo exterior es la suma de los dos ángulos interiores opuestos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de x va a ser la suma de estos dos. 30 más 30 va a ser igual a x. Y ya con eso puedes sacar el valor de x, que es 60. Bien, entonces, nosotros nos basamos en ese teorema que habíamos visto para poder decir que este valor de aquí era x y que este ángulo mide 30. Y con eso recién hemos podido hallar su valor. Bien, pero claro, todo estaba dado desde el problema inicial, que era la mediatriz, y además nos decían que este lado era igual a este lado de aquí abajo. Entonces, como ya les había dicho también en álgebra, todos estos teoremas nos ayudan a simplificar la resolución de todos estos problemas. Ahora vamos con uno que tiene que ver con la bisectriz que habíamos visto también en un teorema en la clase anterior. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos definido este teorema como que la distancia de cualquier punto de la bisectriz hacia estos lados que lo conforman al ángulo mayor, bien, estos lados que estoy indicando, siempre iba a ser el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que este lado es igual a este lado de aquí. Además, esto de aquí ustedes lo pueden verificar rápidamente porque hay una simetría. Bien, tenemos estos dos ángulos que son iguales. Estos dos ángulos también van a tener que ser iguales porque este mide 90 y este mide 90. Entonces, por simetría, nada más a simple vista se dan cuenta que este triángulo de acá es lo mismo que el de aquí, solamente que está invertido. ¿Ven? Entonces, aquí rápidamente puedes decir que este lado es igual a este de aquí. Pero no me están dando como dato nada aquí. Entonces, podríamos indicarlo, pero en realidad no va a servir de mucho porque no me están dando valores. Para el que sí me están dando valores es el de acá. Entonces, si me están dando el valor que mide
este lado de aquí que es 6, podemos colocarlo aquí abajo. ¿Ven? Entonces vamos a colocarlo. Entonces, ya como les dije esto, podríamos indicar que son iguales, pero no va a ayudar mucho en el problema. ¿Por qué? Porque no me están dando valores para estos lados. No me da longitud. En cambio para este sí, que es 6, y lo coloco aquí abajo. ¿Ven? Entonces el lado AB mide lo mismo que el lado AE. Y los dos van a medir 6. Ahora, si se dan cuenta, en el triángulo más grande de todos, esta sería la hipotenusa. Todo este lado de aquí, que está en la base, el cual mide 10. Pero ya sacamos que de aquí hasta acá mide 6. Y el problema me está pidiendo el valor de x, que es la longitud de este lado, que es ED. Ven, acá está señalado, me están pidiendo el valor de x de aquí. Entonces, si te das cuenta, ya que a simple vista nada más ya se deben haber hallado el valor de x. ¿Por qué? Porque si la longitud de todo este segmento es 10 y hasta aquí es 6, entonces el valor de x va a ser 4. ¿Ven? Entonces, así de simple quedaría resuelto este problema usando, claro, uno de los teoremas que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, por eso les digo que es importante esos teoremas para la resolución de estos ejercicios, porque facilitan y lo hacen más cortos. Aquí prácticamente simplemente pusimos la longitud de este lado y ya con eso salía el valor de x. ¿Sí? Entonces ya con eso estaríamos terminando la clase. Ya les enviaré un par de ejercicios más también para que ustedes puedan resolverlo. Y eso sería todo.